Hola, buenas tardes amigos de EAE Business School. Soy Luis Martín Santos, director técnico de Nice Bespoke Technologies. Y bueno, aprovechando esta tarde de verano que ha salido aquí en Galicia muy soleada y calurosa, pues estoy encantado de daros la bienvenida a esta charla acerca del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de datos. Es para mí un honor poderos trasladar cuál es mi visión, ¿no? Cuál es mi- mi apreciación acerca de cuál es el estado del arte de las técnicas de inteligencia artificial y de las tecnologías aplicadas a la gestión de datos. Y junto con todo el equipo de Nice Bespoke Technologies, pues me gustaría dar las gracias a EAE por la oportunidad de realizar esta charla, ¿no? Vale, ¿quién soy yo? Bueno, soy, como he dicho, el director técnico de Nice Bespoke Technologies. eh, y por lances de la vida, graduado en negocio por la London School of Economics en su programa internacional de la Universidad de Londres. Eh, y diréis, pues, cómo una persona de negocio llega a ser director técnico, ¿no? Pues porque eh, decía antes que la, eh, eh, el ser un entusiasta de la tecnología es algo que te puede llegar muy pronto en la vida. A mí tuve la suerte de que me encantaba la tecnología de muy joven, pero estudiar marketing, contabilidad, econometría, es difícil que con 13 años te apasione, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que me apasionó la tecnología muy pronto en la vida y después, cuando llegué a mi edad adulta, pues vi que tenía que darle un sentido de dominio a esa práctica, ¿no? Y entonces, pues decidí comenzar a estudiar acerca del negocio, ¿no? Anteriormente he sido director de una compañía de consultoría, Web Alianza, durante 15 años y también director técnico de una iniciativa empresarial compartida que se llama Gaia Net Exchange, que es una red de intercambio de documentos de negocio entre ERPs. ¿Vale? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos NICE? Bueno, NICE es una compañía que nace con una misión y es la de hacer posible que el mundo se adapte a ti. En vez de que tú te tengas que adaptar al mundo, como nos pasa muy a menudo, ¿por qué no diseñamos ropa directamente para la gente? ¿Por qué cuando compro un billete de avión el asiento no está adaptado a mi cuerpo? ¿Por qué cuando compro un coche no puedo configurarlo como a mí me gustaría, ¿no? Bueno, es una misión de mucho recorrido, difícil y que nos llevará tiempo. Y como en todo en esta vida hay que empezar en un camino por el primer paso, pues pensamos que el primer paso que podíamos abordar era facilitar y hacer sencillo que las personas que tienen que comprar ropa por internet puedan encontrar su talla, ¿no? Cuando compran, lo cual no es sencillo, pero es un problema y más ahora, como se ha visto, con este camino por el desierto que ha sido la pandemia del COVID-19, en la cual tanta gente ha tenido que comprar ropa por internet sin poder probársela, ¿no? Y tenía que conocer cuál era su talla. ¿Cuál es el problema que tenemos que abordar nosotros? Pues nosotros tenemos que ser capaces de encontrar las medidas del cuerpo de nuestros clientes, tenemos que ser capaces de encontrar cuáles son las medidas de las prendas que se quieren comprar y después hacer esa unión, ¿no? Encontrar pues de esta camiseta cuál es la talla que me corresponde a mi cuerpo o al cuerpo de la persona a la que estoy intentando regalar, ¿no? Y eso lo hacemos con muchas técnicas distintas de aprendizaje automático, regresión estadística y análisis numérico que no me voy a parar a explicar cada una de ellas porque tenemos poco tiempo y tampoco creo que sea el lugar en este momento, ¿no? Pero bueno, muchas técnicas. Eh, ¿Cuál es cuál es mi enfoque para hoy? Mi enfoque para hoy es intentar responder estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué podemos entender por inteligencia artificial? ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora? Y realmente qué tipos de problemas podemos atacar con la tecnología en su estado a día de hoy, ¿vale? Y lo primero de todo, como en todo, es tener una definición, ¿no?
Oímos hablar mucho de inteligencia artificial en los medios, en webinars como este, y en LinkedIn, y en muchos artículos, pero es muy difícil encontrar una definición concisa de lo que significa inteligencia artificial, ¿no? Incluso para nosotros, para los, entre comillas, expertos en esta materia, nos resulta complicado encontrar la frontera, ¿no? Entre lo que entendemos como que es aprendizaje automático, lo que entendemos que es inteligencia artificial, lo que entendemos que son algoritmos avanzados, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho esta definición, eh, que trata la inteligencia artificial como la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, ¿no? Eh, y me gusta porque realmente es lo que por detrás técnicamente estamos intentando también hacer cuando implementamos los algoritmos que diferencian, digamos, el aprendizaje profundo, aprendizaje basado en inteligencia artificial, del desarrollo tradicional de algoritmos más o menos avanzados, ¿no? Y eh, también eh, esto me permite posicionarnos en cuál es el espectro en el que nos encontramos, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos esos articulitos en LinkedIn, estos posts ahí que nos muestran eh, grandes vídeos impresionantes sobre cómo está avanzando la inteligencia artificial, podemos pensar que estamos mucho más cerca de llegar a, ¿no?, a este Terminator en el que es capaz de razonar, es capaz de tomar iniciativa y es capaz de realizar actuaciones complejas que serían muy similares a la del comportamiento humano, ¿no? Sin embargo, yo creo que podemos también decir que esto es inteligencia artificial. En este vídeo estamos viendo cómo pues, estamos utilizando una máquina, que son esos dos raíles, para simular el comportamiento humano, que es la clasificación de estas granadas según su tamaño, ¿no? Entonces, esto también entraría dentro de esa definición de inteligencia artificial como simulación de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, ¿dónde creo que estamos nosotros en este momento? Pues eh, siento decir que estamos mucho más cerca de los tipos de problemas que podríamos estar desarrollando a través de mecanismos como el de nuestro amigo, que realmente a llegar a la conciencia simulada por ordenador, ¿no? Y es que lo que solemos encontrar cuando vemos posts y cuando vemos artículos en los cuales, pues de una manera ciertamente a veces sensacionalista, se intenta trasladar el progreso de la inteligencia artificial en tareas que antes parecían imposibles, como puede ser la identificación, segmentación de imágenes con visión por ordenador. Pues realmente pocas veces nos paramos a ver en esos vídeos, en esos posts, dónde están los verdaderos errores, ¿no? Y es que mientras que ese vídeo que acabo de poner nos ha podido parecer realmente sorprendente, cuando empezamos a analizar y cuando empezamos a realizar o cuando nos paramos a ver realmente qué es lo que está sucediendo, pues encontramos que, bueno, el trabajo que está realizando este algoritmo en concreto puede ser más o menos bueno si vemos, pues, por ejemplo, que el pobre pájaro ha sido identificado como una pelota de deporte o que los dos niños que están a la derecha pues solo han sido identificados como un solo niño, ¿no? Podemos decir, bueno, pero esto, a ver, tampoco es tan grave. No es tan grave hasta que tengamos que decir, contar personas en un aforo, por ejemplo, ahora que es muy relevante con el tema del COVID-19, ¿no? O cuando tengamos que identificar si vamos a atropellar a una persona porque no la hemos detectado correctamente, ¿no? Este sería un problema clásico de oclusión en el que un objeto está ocultando a otro. Pero es que también se está produciendo en las dos personas que están en el centro a la izquierda, ¿no? Hay un niño que está mirando hacia abajo, hacia la pelota de deporte, que resulta ser un pájaro, y que tiene otra persona detrás que tampoco está siendo identificada, ¿no? Y unos frames más adelante, en ese mismo vídeo,
podemos ver como uno de los caballos que están en el fondo también son identificados por este mismo procedimiento de inteligencia artificial como un perro, ¿no? Es un animal, ciertamente, pero no deja de ser un fallo en la clasificación, ¿vale? Entonces, el primer mensaje que quería trasladar hoy es que no nos dejemos engañar, no nos dejemos impresionar por los avances que ha habido en inteligencia artificial y en estos algoritmos, ¿no? El progreso ha sido enorme, ha habido grandes avances en los últimos años, pero no es para nada magia ni vamos a llegar rápidamente a tener que contratar a Arnold Schwarzenegger como Terminator, ¿no? De hecho, ha habido últimamente, estoy hablando de 2012, 2013, grandes avances incrementales que han permitido desarrollar un campo nuevo, sobre todo en el ámbito de la visión computacional, pero desde entonces el avance ha sido bastante más lento que en ese gran avance que hubo en 2012, que fueron las redes convolucionales, que bueno, que si tienen interés en ellas, pues ya podemos profundizar en el futuro, ¿no? Por eso me gusta mucho esta imagen que publiqué en Twitter hace unos meses, ¿no? En la gente que no tiene ni idea acerca de inteligencia artificial, diciendo que la inteligencia artificial va a conquistar el mundo, nos va a quitar los trabajos, se van a convertir en asesinos, y bueno, y nuestra inteligencia artificial con el estado del arte en 2019 pues todavía se confunde clasificando un gato con un perro, ¿no? Una gracia que creo que es muy didáctica. Aquí podemos ver esta red, la utilizamos nosotros en NICE para realizar segmentación de personas y vehículos. Nos interesan mucho más las personas, pero como los vehículos es un área que ha sido tan desarrollada por todo el tema de conducción autónoma y hay tanto dataset existente, pues es una buena manera también de medir y de calibrar cómo de buena está siendo el propio algoritmo de detección frente al dataset, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sistema de inteligencia artificial que tiene como enunciado, ¿no? Segmentar, encontrar dentro de una fotografía dónde están las personas y dónde están los coches, ¿no? Vemos que realiza un gran trabajo encontrando personas ahí en el fondo, ¿no? Aunque la imagen de la izquierda podemos ver que hay todavía personas sentadas que no son identificadas, pero bueno, realiza un trabajo ciertamente bueno y en los coches especialmente, ¿no? Realizando un silueteado bastante preciso sobre el coche que tenemos en primer plano. Sin embargo, como decía antes, es muy fácil crear situaciones en las cuales podemos demostrar la potencia de nuestros sistemas de inteligencia artificial. Pero también siendo crítico es muy fácil encontrar y desarrollar pruebas en las cuales fallan estrepitosamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nieva? Hace un par de años hubo una nevada bastante copiosa en San Sebastián, donde vivo, y dijimos, oye, pues vamos a sacar unas fotografías de la carretera y vamos a ver cómo se comporta esta misma red neuronal, ¿no? Y vemos cómo, pues bueno, pues hay 5 coches que para una persona, ¿no? Para un ser humano, es evidente que se trata de coches, pero nuestra red neuronal pues falló a la hora de identificarlos. Identificó otros muchos, con un nivel de certeza que vemos por ahí que hay un 0,5, 0,7, 0,5, ¿no? Identificó bastantes, pero otros ni bajando el nivel de incertidumbre por debajo de 0,6, ¿no? Hasta 0,5 para que identificase el coche más a la derecha, el rojo, pues tampoco lo identificó, ¿no? Entonces, de la misma manera que somos capaces de crear muestras que nos permiten sorprender en cómo rinden los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, es fácil realmente desarrollar lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que, lógicamente, quien está investigando, quien está intentando vender este tipo de tecnologías, tiene tanto el poder de mostrar los
los casos perfectos como el poder de ocultar aquellos en los que fallan flagrantemente, ¿no? Pero bueno, hoy quería también dar este punto de mostrar cuáles son las posibilidades que realmente hay detrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, ¿no? Porque la inteligencia artificial y el aprendizaje por parte de las máquinas ha sido algo que se ha venido desarrollando prácticamente desde el principio del estudio de las ciencias de la computación, ¿no? Ya en 1953 encontramos seminal papers en los cuales se habla de inteligencia artificial, se habla de redes neuronales, se habla de sistemas cognitivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora que antes no teníamos para desarrollar estas soluciones, ¿no? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los problemas. Y los problemas que estamos pudiendo abordar hoy en día, ¿no? Son, iba a decir pocos, pero en realidad son bastante potentes. Uno de ellos es el de predicción, ¿no? Y el de predicción lo que intentamos es, a partir de ciertos datos muy escalares y sintéticos, ¿no? Como por ejemplo en nuestro caso, en el caso de NICE, nos es muy útil ser capaces de, a partir del peso, la edad, la altura, la forma del cuerpo, ¿no? Predecir cuáles son las medidas de diferentes puntos del cuerpo, ¿no? Pues a partir de 95, pues decimos, pues si le preguntamos a un usuario de una web cuánto mide, cuánto pesa, cuál es su edad y cuál es su género, pues somos capaces de predecir suficientes medidas del cuerpo como para poder asignarle una talla de ropa, ¿no? Otro problema muy clásico es el de agrupación, es decir, somos capaces de determinados elementos dentro de un espacio de datos decir que comparten ciertas características que nos permiten darles una etiqueta, ¿no? Pues por ejemplo podríamos decir que los rojos son alto en valor Y y bajo en valor X, los azules son bajos en valor X, bajos en valor Y, los verdes son altos en valor X y altos en valor Y. Pero no solo no solo somos capaces de darles sentido en ese valor numérico, sino en darles un sentido de grupo, ¿no? Esto tiene mucho uso, por ejemplo, en la recomendación por ejemplo, de Netflix, ¿no? Si ciertas personas comparten ciertas películas vistas, ¿no? Y les acerca a una agrupación de personas, pues podemos recomendarles otras películas que han visto ese tipo de personas porque pensamos que pueden estar más cerca de su gusto, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso? Que es el de la clasificación, el de coger un dato nuevo, introducirlo en un espacio y determinar a qué grupo corresponden, ¿no? Este mismo problema tiene su problema paralelo en el ámbito de la visión computacional, que es el de la clasificación en imágenes, ¿no? Que es lo que hemos visto antes en el vídeo y que aquí vemos en aplicación de la extracción de la clasificación dentro de una imagen, que no deja de ser un espacio de datos. Dentro de esa imagen, ¿qué puntos corresponden a qué clasificación, ¿no? Pues en este caso está clasificándome a mí mismo como persona dentro de esa imagen. Y otro problema muy característico es el de segmentación, el de decir, bueno, pues esta parte del espacio de datos corresponde a esta característica y esta otra parte corresponde a esta otra y esta otra parte corresponde a esta otra, ¿no? En el caso de nuestro algoritmo de búsqueda de segmentación de cuerpos, ¿no? Que tenemos a la derecha, esto mismo está consiguiendo extraer dentro de una imagen 2D dónde se encuentra mi cuerpo, ¿no? Y en este caso, con un énfasis especial en encontrar características de cuerpos que se fuesen de la norma, ¿no? Porque, una vez más, ya pueden ver que tengo una
pronunciado abdomen, por utilizar un epíteto, y que puede tener sentido que yo sea uno de los principales usuarios de Nice, ¿no? Porque precisamente pues tengo problemas para encontrar ropa por internet y soy un ejemplo claro de un punto de dato extremísimo dentro de lo que puede ser el, la distribución de personas en cuanto a su peso, ¿no? Y en cuanto a la forma de su cuerpo. Entonces, desarrollar algoritmos que permitan identificar dentro de una imagen estas características es muy beneficioso para nosotros porque nos ayuda a encontrar a esas personas y a esos valores que se van fuera de lo que es, entre comillas, normal. Cuando hablamos de aprendizaje profundo, machine learning, inteligencia artificial, y cuando hablamos de algoritmos, hay una separación que me gusta realizar porque creo que también permite entender muy bien cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora y cómo se están empezando a hacer. Y es que, bueno, hasta ahora lo que un analista de datos o un analista o un científico de datos o un científico de la información pretendía hacer era desarrollar algoritmos muy deterministas, muy programados, muy pensados que permitiesen predecir y analizar variables y parámetros que existen en el mundo y predecir unos ciertos resultados, ¿no? Pues, por ejemplo, la alquimia del siglo XXI, ¿no? Son los algoritmos de análisis de bolsa, ¿no? Entonces tenemos a personas que están todo el rato pensando maneras de predecir el comportamiento bursátil a partir de algoritmos muy desarrollados y análisis muy sesudos del comportamiento de los valores, ¿no? Sin embargo, ha habido ciertos progresos que nos permiten atacar los problemas de una manera diferente. Y es que nos permiten concentrarnos, en vez de pensar tanto en cómo tienen que ser los algoritmos y en cómo desarrollar estos algoritmos y pensar todas las variables posibles que pueden entrar dentro del desarrollo de ese algoritmo, nos permite centrarnos en tres cosas muy, muy concretas, ¿vale? Nos permite centrarnos en que si somos capaces de tener suficientes conjuntos de datos, si tenemos suficiente capacidad de cómputo, y a esto le añadimos ciertos descubrimientos que ha habido últimamente en relación a algoritmos de descenso gradiente, de optimización de redes neuronales, pues lo que encontramos es que somos capaces de atacar problemas que antes eran casi impensables de atacar mediante un proceso que a mí me gusta llamar fuerza bruta, pero que compañeros míos insisten en que llame entrenamiento, aunque me gusta llamarlo fuerza bruta porque también me gusta desmitificar y quitarle un poco este aura de misticismo a la inteligencia artificial, intentando deshumanizarla, porque al final lo que quiero seguir demostrando es que por detrás hay máquinas y matemática en realidad muy sencilla, ¿no? ¿Por qué ha habido estos tres cambios? Bueno, el primer cambio grandísimo que ha sucedido es la disponibilidad de datasets. Y la disponibilidad de datasets era algo que en 1950, 1960, 1970, 80, 90 no existía. Pero que ahora con Internet, con las grandes corporaciones y con el trabajo colaborativo a través de Internet, tanto científico como no científico, pues ha empezado a florecer. Este es un ejemplo de un dataset que se viene desarrollando desde hace 4 o 5 años, que se llama el dataset Coco, que está sponsorizado por Microsoft, en el que se han elegido una gran cantidad de imágenes. En este caso estamos hablando de 123.000 imágenes, en las cuales pues hay una comunidad de personas que pues dedican su tiempo libre a segmentar, ¿no? A trocear por encima de la imagen los objetos que después queremos ser capaces de detectar, ¿no? Pues tenemos personas, tenemos aviones, tenemos un coche abajo a la derecha,
tenemos incluso un bate de béisbol, si lo ven, tirado en el suelo a la izquierda del coche, tenemos los guantes de béisbol, tenemos los aviones arriba a la derecha y arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos un semáforo debajo de los aviones a la derecha, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se está realizando de manera manual. 123.000 imágenes, 886.000 instancias tenía este dataset ya en 2017. Y esto refuerza el mensaje que les también estaba intentando trasladar, ¿no? Que realmente lo que esperamos es también obtener una simulación del comportamiento humano a través de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que es nuestro, que es cómo Beatriz, nuestra experta en prendas, entrena un conjunto de datos, está generando un conjunto de datos nuevos, en el que lo que le hemos pedido los malvados técnicos es que nos clasifique 14.600 prendas por su holgura, ¿no? Lo que intentamos detectar es cuánta holgura tienen en la distancia del pecho. ¿Por qué? Porque es muy importante para NICE saber cómo de ceñida está esa prenda a la hora de realizar esa recomendación, ¿no? Y como no queremos tener a una persona todo el rato clasificando a esas prendas dentro de nuestra base de datos, pues para eso dijimos, bueno, Beatriz, haz esto durante 5 días, clasifica nuestras 14.600 prendas a las que tenemos acceso en este momento y veremos si podemos salvarte de esta tarea para el futuro, ¿no? Pero no se crean que solo lo hace Beatriz. No se crean que solo lo hace Beatriz o que lo hacen estos voluntarios, ¿no? ¿Quién nos ha encontrado con esto? ¿Quién nos ha encontrado con esto navegando por Internet? Todos, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos realizando una labor de entrenamiento gratuita para cierta compañía de búsquedas, en la cual aquí nos está preguntando, oye, por favor, para continuar, dime dónde están los semáforos, ¿no? Y entonces nosotros inocentemente vamos y seleccionamos los cuadrados donde están los semáforos. En este caso no estamos realizando el entrenamiento realmente, estamos realizando confirmaciones de entrenamientos previos o incluso entrenamientos colaborativos, pero es interesante ver cómo la capacidad de estas compañías para llegar a todos están transformando la manera de realizar de obtener estos datos, ¿no? Una imagen, dice, pues selecciona los traffic lights, ¿no? Y esto es algo que también no tienen por qué ser imágenes, sino que también hemos estado realizando muchas veces sin saberlo, por ejemplo con reCAPTCHA, ¿no? Que su negocio no está en bloquear los inicios de sesión inválidos de malintencionados hackers en servicios web, sino que su negocio está en ayudar a las administraciones públicas, a las bibliotecas, a las editoriales, pues ayudarles a escanear documentos. ¿Y cómo les ayuda? Pues sometiendo otra vez a los visitantes de las webs al que le indiquen pues estas dos palabras cuáles son, ¿no? reCAPTCHA sabe que una de ellas, en este caso UPON, es UPON, y Morning no tiene muy claro si lo es. Entonces nos pide que pongamos las dos. Si acertamos con UPON, va a pensar que Morning también está, que Morning es la palabra que está mostrando, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es realmente ayudarle a confirmar esos datos o ayudarle a decir pues que esa palabra que nos puede escanear bien, en realidad ahí pone Morning, ¿no? Como esto hay
infinidad de situaciones en las cuales hemos estado de manera voluntaria o involuntaria ayudando a grandes corporaciones a generar grandes datasets. Cada vez que navegamos por Internet, cada vez que entramos en Amazon, cada vez que entramos en Facebook y nos suscribimos a un grupo de gatitos, estamos ayudando a estas empresas a generar cada vez más conjuntos de datos, ¿no? Digamos que a mí hay una manera que me gusta de describirlo que me gusta mucho, y es que tanto Facebook, Google, Amazon han estado muy preocupadas por cada vez tener más filas del Excel, ¿no? En el que cada fila somos uno de nosotros, ¿no? Y ahora están muy preocupados en tener columnas, ¿no? Que es de cada una de esas filas, cuantos más datos tengamos de esa fila, mejor los podemos perfilar y mejor podemos predecir cuáles son los datos que nos faltan de la siguiente fila que creamos, ¿no? Gracias a estos algoritmos. Capacidad de cómputo. Efectivamente, en 1950, 1960, 1970, 80 no existía la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos procesadores de hasta 32 núcleos, cuando creo recordar que en 2006-2007 comenzaron los primeros procesadores de 2 núcleos, ¿no? Y antes de eso no había procesadores de más de un núcleo dentro de una cápsula, de una cápsula de silicio. Hoy llegamos hasta los 32 núcleos en procesadores de escritorio, pero es que además se ha generado una nueva vertiente de un nuevo tipo de procesador, que es el procesador orientado a gráficos, que disponen de miles de núcleos. En ordenadores de escritorio de hoy, en videoconsolas, en PlayStations, tiene incorporados chips, Graphic Processing Units, que tienen miles de núcleos. No pueden hacer todas las operaciones que hace una CPU, porque una CPU realiza otro tipo de operaciones mucho más orientadas a gestión de memoria, a operaciones de protección de datos, etcétera. Pero con la matemática simple que implementan en cada uno de estos cores se pueden realizar miles de operaciones simultáneas y a unas velocidades increíbles, ¿no? Estamos hablando de que en estos chips puede haber hasta 2.600, 2.700 núcleos que cada uno puede desarrollar una operación matemática simple en un tiempo casi imperceptible, ¿no? Entonces, el número de operaciones que podemos realizar en esos nuevos procesadores es enorme, ¿no? Tanto es así que esta es una fotografía de una granja de GPUs, ¿no? Anteriormente, cuando queríamos mostrar una foto del procesamiento, pues lo que hacíamos era enseñar un data center en el que teníamos un montón de servidores en horizontal, ¿no? Cada uno de estos es un servidor y tiene una CPU, ¿no? Y decíamos, ¡guau! Qué alta densidad, ¿no? Pero cada una de esas filas de 19 pulgadas de ancho, que podían tener 42 unidades de alto, pues podía tener 6 o 7 núcleos, 6 núcleos, 12, 14 núcleos por fila, ¿no? Aquí estamos hablando de que cada una de esas GPUs, que es uno de esos bloques grises que están en vertical, pues está hablando que cada uno de ellos tiene hasta 2.600, 2.700 cores de cálculo, ¿no? Con lo cual la densidad de cálculo para operaciones matemáticas simples en esta habitación es inmensamente superior a lo que hemos experimentado con servidores de tipo CPU, ¿no? Entonces, tenemos datasets, tenemos capacidad de cómputo, nos falta la tercera parte del conjunto, ¿no? Que es que efectivamente, y no es de desmerecer, ni mucho menos, ha habido ciertos descubrimientos a través de la competición, también hay que decirlo, entre empresas, entre equipos de investigación, y no voy a entrar en detalle en ellos porque son bastante técnicos y bastante complejos de explicar sin entrar en demasiada materia, pero han hecho posible que se rompieran ciertas limitaciones que por la técnica
hacían que incluso teniendo los grandes conjuntos de datos y teniendo gran capacidad de cómputo, se pudiesen desarrollar soluciones de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que estos son 9 algoritmos de clusterización, de agrupación, en los cuales, pues, en horizontal vemos los 6 problemas de ejemplo que se venían, a los que se venían sometiendo a cada uno de esos algoritmos, y a principios de la década los 3 primeros eran los principales algoritmos de clasificación para este tipo de problema, ¿no? Y vemos como el primero de ellos, que es el K-medias, pues en algunos de ellos, como puede ser el que está recuadrado en verde, era muy bueno, pero en otros algoritmos de clasificación, en otros ejemplos, perdón, en otros experimentos a los que se sometía ese mismo algoritmo, fallaba estrepitosamente, como puede ser en el primero de ellos, ¿no? De círculos concéntricos, que cualquier niño de 6 años y de menos es capaz de identificar que existe una agrupación que son los anillos del centro y otras que son los anillos de fuera, pero que este algoritmo fallaba estrepitosamente, ¿no? Y a medida que ha habido progresos, pues nos hemos encontrado en algoritmos como el DBSCAN, que hoy en día podría ser etiquetado como el estado del arte, o el Agglomerative Clustering, que proporcionan soluciones bastante adecuadas al problema, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunos resquicios de error que están por solucionarse, como por ejemplo podemos ver en DBSCAN, que el tercer problema, en el que tenemos el problema de enjambre, que tenemos 3 enjambres, no se identifican del todo bien. El segundo, el enjambre verde, que debería ser el de la derecha, y el enjambre naranja está un poco desperdigado, ¿no? Pero bueno, siempre existe ya una baraja de algoritmos que podemos, viendo previamente más o menos las características del problema que vamos a atacar, podemos elegir ya dentro de esta baraja, ¿no? Qué carta utilizar, ¿no? Mientras que antes pues teníamos que utilizar siempre la misma carta y ya sabíamos cuáles eran sus problemas. Es decir, por mucho que haya habido datos, por mucho que haya habido un progreso en la disponibilidad de capacidad de cómputo, pues todavía debemos de agradecer al desarrollo que ha habido por parte de los grupos de investigación y las empresas de estos nuevos algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos decir que es un ¿cómo podríamos diferenciar lo que antes era un proceso de desarrollo de algoritmos frente a lo que es hoy en día un proceso de inteligencia artificial o de aprendizaje profundo? Bueno, podemos decir que cuando que podemos utilizar un ejemplo, ¿no? Que es la tasación de automóviles, que tendría como objetivo, pues decir, bueno, pues tengo aquí este automóvil, ¿cuál es el precio al que lo tengo que vender, ¿no? Entonces, esto va a ser un proceso muy simplificado, con muchas inexactitudes metafóricas para intentar comunicar cómo se hacía antes, cómo es el desarrollo de un algoritmo para realizar esta predicción y cómo es la utilización de los mecanismos de inteligencia artificial que se están utilizando últimamente, ¿no? Tradicionalmente lo que hemos hecho, que ha sido generar algoritmos. ¿Y qué era generar un algoritmo? Pues decir, bueno, pues tengo 2 variables que puedo relacionar entre sí, que son los kilómetros y el precio, ¿no? Pues un coche con más kilómetros tendrá menos precio. Un coche con menos kilómetros tendrá un precio mayor. Y podíamos decir que éramos capaces de generar una regresión lineal muy simple, en la cual relacionamos los kilómetros con el precio, y ya tenemos nuestro algoritmo de predicción de precio, ¿no? Será más o menos bueno dependiendo de cómo nos acerquemos a los valores que conocemos y que están en naranja, ¿no? Podemos decir que la línea A2 es mejor que la línea A1 y la línea A3 en la medida en la que está más cerca del mayor número de
de bolas naranjas, ¿no? Y esto no deja de ser una función lineal con un parámetro A negativo que nos está haciendo que decrezca el precio a medida que crecen los kilómetros. Pero ¿qué sucede con estos valores, ¿no? Estos valores al final están siendo claramente perjudicados en este cálculo de regresión, ¿no? Porque no concuerdan tan bien con el resto de los valores de esta regresión. Entonces, hay algo que claramente los diferencia del resto de los automóviles, ¿no? Entonces, pues, como he dicho antes, podríamos coger y decir al analista de datos, por favor, denle otra vuelta, a ver si es capaz de generar un algoritmo mejor para predecir estos valores, ¿no? Entonces, se nos ocurre que podríamos decir, bueno, pues vamos a intentar, como hemos visto antes, relacionar nuevas variables. Podemos intentar relacionar la altura del automóvil con los caballos que tiene, ¿no? Y encontraríamos con que tendríamos unas agrupaciones que serían muy claras de coches con muchos caballos y poca altura, coches con pocos caballos y poca altura y coches con bastantes caballos y mucha altura, ¿no? Y entonces podríamos decir que habríamos detectado los clústeres de coches utilitarios, coches deportivos y los 4x4, los coches de campo, ¿no? Y bueno, nuestro científico de datos pues lo que haría sería nuevas regresiones, nuevas funciones deterministas que intentarían acercarse más, dependiendo de cómo hubiésemos ubicado esos automóviles dentro del espacio de datos, para tener pues, una línea azul que utilizaríamos en el caso de los utilitarios, una línea verde que utilizaríamos en caso de los 4x4 y la línea roja que utilizaríamos en caso de los deportivos, ¿no? Pero claro, solo hemos relacionado 3 variables, no hemos relacionado más. Estamos intentando saber cuál es el precio de un coche a través de los kilómetros, a través de la altura de batalla, y estamos intentándolo también a través de los caballos, ¿no? Pero hay muchos parámetros, ¿no? Entras en coches.net o en cualquier página de coches o te vas a comprar un coche y ves que los parámetros de decisión para decir si el precio es adecuado son muchísimos. Entonces, podríamos hacernos un esquema en el cual diríamos, bueno, pues en vez de utilizar la manera de esquematizar esto mediante una fórmula matemática, podríamos hacerlo así, ¿no? En el que existen una serie de parámetros, que son nuestros circulitos pequeños negros, que están directamente relacionados con el precio, ¿no? Pues los años, los kilómetros, la marca, el modelo, los caballos, las puertas, el color, las plazas, ¿no? Pues hay unas relaciones. No sabemos qué peso o qué valor tiene cada una de esas relaciones, porque puede ser positivo o puede ser negativo, pero sabemos que existen relaciones entre esas variables y el precio, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es el valor de esas variables. Entonces, aquí sucede algo, y es que al científico de datos le explota la cabeza y dice, para mí es imposible encontrar todas las relaciones que existen entre estas variables, porque incluso no sé yo no sé de coches, ¿cómo voy a saber yo qué influencia tiene, si la radio tiene CD o no tiene CD en el precio, o cuánto influye ese peso, ¿no? Entonces el científico de datos y la comunidad de datos pues dice, no podemos utilizar la generación de algoritmos pensados, ¿no? Para abordar este problema, ¿no? Y entonces pasa que pasamos de creernos Stephen Hawking a realmente ser Homer Simpson, ¿no? Que le da a todos los botones hasta que la central nuclear funciona, ¿vale? Por eso antes hablaba de que esto es más un problema de fuerza bruta
que de otra cosa, ¿no? Y esa fuerza bruta es lo que mis colegas quieren que llame entrenamiento. ¿Y qué es en realidad eso? Pues es la utilización de la capacidad de cómputo, porque lo que estamos haciendo es, a través de tener una gran cantidad, perdón, a través de tener una gran cantidad de ejemplos en los cuales, introduciendo años, kilómetros, marca y modelo en una tabla, somos capaces de encontrar muchos ejemplos de precios, podemos hacer el mecanismo al revés. Es decir, oye, pues de este precio, ¿cómo influye en cada uno de estos valores dentro de los valores de entrada, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar si existen relaciones positivas en verde y negativas en rojo respecto al precio, ¿no? Asignamos unos parámetros de valor a cada uno de estos parámetros, pues decir, por ejemplo, el color no le ponemos ahí que es rojo, verde o azul, le ponemos, pues el rojo es el 1, el verde es el 2, el azul es el 3, ¿no? Hacemos pasar todos los datos por el sistema hasta que encontramos cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Pero bueno, como hemos dicho antes, pueden existir relaciones que son insospechadas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que hay una relación entre el año y la velocidad máxima del coche. No es lo mismo que un coche del año 2020 corra a 200 kilómetros por hora que un coche de 1960 corra a 200 kilómetros por hora. Porque eso indicaría que el coche de 1960, aunque sea más viejo y que en teoría tendría que tener menos valor, por la velocidad máxima, hay un concepto, ¿no?, de unión del año con la velocidad máxima que puede identificar que se trata de un coche valioso porque es un deportivo de época, ¿no? O lo mismo con los caballos y duerme en garaje. Puede ser, o con la marca, ¿no? El otro día, hablando de este ejemplo, era muy característico, ¿no? La marca y los caballos de un automóvil nos podrían indicar que se trata de un coche valioso, ¿no? Por ejemplo, Lamborghini es una marca que fabrica tanto tractores como automóviles. Los tractores tienen muchos caballos y un automóvil Lamborghini de muchos caballos debería ser valioso, ¿no? Pero no estaríamos sabiendo si se trata todavía de un tractor o de un superdeportivo, ¿no? Deberíamos utilizar otra variable como podría ser, no sé, si tiene tapicería de cuero, pues ya estaríamos viendo que es más probable que se trate de uno de los superdeportivos, ¿no? O si tiene no sé, si tiene climatizador, aire acondicionado o cristales tintados, pues nos estaría indicando, ¿no? Es decir, hay relaciones de la información por detrás que no somos capaces de identificar a simple vista, ¿no? Y eso vendría a representarse dentro de nuestro esquema de esta manera, ¿no? Debemos de alguna manera relacionar todas las variables con todas las variables de entrada para encontrar nuevos conceptos que a su vez son los que determinan el precio. Y esto es lo que se ha venido a llamar aprendizaje, entre comillas, profundo. ¿Por qué? Porque cuando hemos detectado que existen relaciones entre las variables dentro de nuestro problema, podemos continuar haciendo esto y pensar en que podemos encontrar, a su vez, segundas derivadas, segundos conceptos unidos de los conceptos anteriores, ¿no? Y a la medida en la que vamos añadiendo capas de relaciones de estas variables, pues vamos cada vez obteniendo un predictor más completo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con un mecanismo de fuerza bruta y de cómputo y de disponibilidad del dataset. A través de esta gran tabla de datos que contiene los valores de ventas de coches, cientos de miles de ventas de coches, con cada uno de los parámetros tabulados que hemos hablado antes, utilizando esos datos vamos ajustando, viendo cómo afecta cada uno de esas variables en el precio final, hasta que obtenemos un grupo de
relaciones entre estas variables que predice mejor el precio. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que lo que antes sería utilizar nuestra cabeza como científicos de datos para desarrollar nuevos algoritmos que tuviesen sentido a la hora de haber sido programados y haber sido definidos, estamos reemplazando eso por sistemas que a través de los datos que ya tenemos de experiencias anteriores y a través de una capacidad de cómputo muy, muy grande, nos permita encontrar cuáles son los valores óptimos de las relaciones entre esos parámetros, ¿no? Cómo influyen los kilómetros en el precio, cómo influye los caballos, cómo influye cuando la marca X con el caballaje X con el que tiene GPS o tiene radio, cómo influye en ese precio, y encontrar esos conceptos ocultos que son esas uniones entre distintas variables que generan nuevos conceptos que habría costado mucho identificar a partir de la experiencia que puede tener el científico de datos manejando esa información, ¿vale? Vuelvo a utilizar el humor porque creo que es muy visual a la hora de explicar esto, ¿no? Que me permite trasladar lo que realmente es esto, ¿no? Que es, pues tenemos el cómic, así que este es tu sistema de inteligencia artificial. Y de, bueno, sí, mira, tiras tus datos a través del embudo en esa pila de álgebra lineal y salen los resultados por ese lado de allí, ¿no? Y le pregunta el amigo, ¿y si los resultados están mal? Y dice, bueno, pues entonces removemos un poco el montón hasta que parezca que están bien, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es darle datos de entrada, ajustar los parámetros de intercambio y ver si esos datos con estos nuevos ajustes nos dan una predicción del precio mejor que la anterior, ¿no? Esto mismo lo podemos hacer con imágenes, ¿no? Antes hemos hablado de parámetros de entrada de precio. Para obtener el precio, utilizar los kilómetros, los caballos, el cubicaje, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos hacer con imágenes, tratando las imágenes como lo que son para un ordenador, ¿no? Es una malla de datos en las cuales cada píxel es un valor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos, pues, 640 por 480, 32.768 valores de entrada dentro de como para una red neuronal y uno por cada canal, ¿no? Porque tenemos aquí el canal rojo, verde y azul, pues tendríamos 90 y pico mil valores de entrada, ¿no? 96.000. De hecho, esta red neuronal que hemos enseñado antes, que está basada en la arquitectura ResNet 50, pues tiene 25 millones de pesos. Esas líneas que habíamos visto antes, esas variables que están interconectadas, pues tendríamos 25 millones de líneas de esas que cada vez que proporcionamos una imagen y un resultado al sistema, tiene que ajustar esos 25 millones para ver si ese ajuste ahora predice mejor el resultado que esperamos o lo predice peor. Y si lo predice mejor, se los guarda y prueba con otra imagen, prueba con otro ajuste y ve si mejora o no la predicción, ¿no? Y eso lo hace infinidad de veces hasta que obtenemos una predicción lo suficientemente buena, ¿no? Y bueno, para terminar, porque ya nos queda poquito tiempo, lo que quería trasladar hoy es que realmente estamos atacando problemas muy cotidianos: segmentación, encontrar predicción de valores, trocear, recortar, ¿no? Imágenes, detección de caras, detección facial, encontrar determinados elementos dentro de radiografías, ¿no? Son problemas realmente bastante cotidianos y que no tienen nada de especial más que el hecho de no tener que tener a una persona 24 horas del día haciéndolo, ¿no? O muchas personas haciéndolo, pero en realidad es un comportamiento humano simulado, ¿no? Porque está realizando lo mismo. Esto ha sido posible porque disponemos de una gran cantidad de fuentes de datos que antes no disponíamos, una arquitectura de información y unas arquitecturas de aprendizaje que han sido incrementalmente novedosas desde el año 2012 hasta hoy, y una capacidad de cómputo que ciertamente con el advenimiento de las unidades de procesamiento de gráfico pues han proporcionado un salto cuantitativo en la cantidad
y cualitativo en la cantidad de información que podemos procesar por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, mientras que podemos seguir imaginando y podemos seguir soñando con la utilización de la inteligencia artificial para solucionar todos los problemas de nuestra sociedad, o incluso que en algún día pues, pueda ser una amenaza para los seres humanos, pues en realidad hoy en día no estamos tan cerca de eso, y me gustaría también trasladar un mensaje de desmitificación, de decir que mientras que podemos pensar que la inteligencia artificial está cerca de ser algo místico y mágico, pues por detrás no deja de haber la matemática más sencilla, caracterizada aquí por nuestro amigo Pitágoras, que es la que realmente está haciendo que llevemos adelante esta práctica, ¿no? Y bueno, me gustaría volver a aprovechar la oportunidad para volver a agradecer a EAE la posibilidad de realizar esta exposición y bueno, pasar un poco a las preguntas que haya para responderlas, ¿no? Veo que hay una pregunta: ¿cómo desarrollados están los 5 sentidos humanos en la inteligencia artificial? ¿Cómo veis el mercado para septiembre? Bueno, eh, los 5 sentidos humanos en la inteligencia artificial. Bueno, desde el punto de vista de visión ya hemos visto que existen grandes avances en el procesamiento de imagen y ciertamente ha habido mucho trabajo también en el procesamiento del lenguaje natural y en la generación de la detección de patrones en voz, ¿no? Hemos tenido, de repente tenemos todos en casa a Siri o a Alexa, que le decimos que nos cuente un chiste y va y nos cuenta un chiste, ¿no? Y se lo puede decir cualquier persona que es capaz de detectar y de procesar esa información. Pero eso no deja de ser, al final, mecanismos más o menos complicados de transformar esa información, que, como hemos visto antes, ¿no? Eh, aquí vemos que esa imagen en realidad la estamos transformando en valores numéricos que los estamos pasando a través de esos algoritmos de cálculo de pesos, ¿no? El procesamiento de sonido es algo similar, no es para nada lo mismo, pero también es un proceso que transformamos estímulos que para los seres humanos son diferentes por los sentidos en los que los percibimos, pero que al final son información, ¿no? Y lo que podríamos considerar que son 5 sentidos son 5 maneras distintas de percibir cierta información del entorno que nos rodea, ¿no? Entonces, no es tanto que estén desarrollados los sentidos como que están desarrolladas la capacidad que tienen las máquinas de procesar cada vez más información, ¿vale? Eh, aquí estamos hablando de imagen, pero la imagen al final es el sentido de la vista, pero el 10%, ¿no? Porque al final también tenemos que considerar el vídeo, ¿no? La capacidad de distintas imágenes relacionarlas entre sí, ¿no? Ahí también hay mucho desarrollo y es muy interesante todo lo que se está realizando en ese ámbito, ¿no? En el de continuidad ¿no? Pues no es lo mismo identificar un objeto en una imagen que identificar que en la siguiente imagen, el siguiente frame los siguientes 20 frames es el mismo objeto, ¿no? Darle ese concepto de entidad, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, del reconocimiento facial. Tú puedes reconocer una cara y puedes decir, esta es una cara, pero me interesa que en el frame siguiente reconozcas que es la misma persona. ¿Mm? No me interesa que reconozcas una cara, me interesa que le sigas la pista, ¿no? Eso también es una cosa interesante para trasladar, ¿no? Qué limitaciones también estamos teniendo cuando consideramos que el tratamiento de información como los sentidos humanos, ¿no? O, por ejemplo, la capacidad no es, hablando de la capacidad auditiva, ¿no? Del sentido del oído, no es lo mismo identificar una frase que seguir una conversación o generar un argumento. Es procesamiento de información, pero también es instantáneo o continuado en el tiempo, ¿no? Entonces, espero poder haber respondido a esa pregunta. ¿Cómo veis el mercado para septiembre? Bueno, eso también he dicho antes que ha habido, no tengo
la capacidad de ver el futuro, pero todo indica a que no a que un gran avance que hubo en 2012, que fue AlexNet, que fue una red convolucional que se presentó a un concurso, que era ImageNet, introdujo una innovación enorme que hizo explotar la capacidad, por ejemplo, de utilización de redes neuronales para procesamiento de imagen, ¿no? A través de una técnica que eran las redes neuronales convolucionales, que pasó en un concurso de detección de imágenes, pasó desde que la mejor en ese momento no pasaba del 60% digamos, de fiabilidad, y de repente este desarrollo por dos científicos pasó del 75% de la noche a la mañana, ¿no? Y en cuanto encontraron otros grupos de investigación cuál era la innovación, siguieron y siguieron y siguieron, ¿no? Y eso nos ha llevado a hoy que ImageNet ya es un problema que está solucionado, pero no parece que vaya a haber en el corto periodo de tiempo de aquí a septiembre grandes avances que nos permitan decir que va a haber otra revolución como la que hubo en ese momento y que tanto nos ha traído, ¿no? Ese AlexNet ha sido lo que ha hecho que hoy en día tengamos Tesla, tengamos los filtros de Instagram, tengamos reconocimiento facial, tengamos Nice, tengamos todo lo que estamos viendo de detección de imagen por ordenador, ¿no? Prácticamente podría decir que todos esos vídeos que vemos en LinkedIn de reconocimiento facial están potenciados por esa tecnología. Vale, ¿qué opinas del reconocimiento de imágenes y conducción autónoma de Tesla? Es que es lo mismo, es gran cantidad de datos, porque Tesla graba y tiene grabados millones y millones y millones de millas recorridas por tanto conductores manuales como por sus propias conductor autónomo, que le permiten seguir entrenando y seguir detectando cada vez más información acerca de cómo es la conducción. Unimos disponibilidad de datos, gran capacidad de cómputo cada día más, con ciertamente mejoras en los algoritmos, pero son los mismos ingredientes, ¿no? Lo que pasa es que ciertamente las necesidades de capital y de inversión y de visión también, que son necesarias para abordar algo como lo que ha hecho Tesla y como lo que continúa haciendo, pues no lo pueden desarrollar todas las compañías, ¿no? Pero sí que es cierto que le daría también un voto de confianza a la capacidad que ciertas compañías están teniendo para representar la visión de lo que puede ser la inteligencia artificial aplicada a la conducción, ¿no? Y eso es evidente que a las compañías tradicionales del motor les ha cogido un poco con el pie cambiado. Dentro de la inteligencia artificial interviene el Machine Learning y el Deep Learning. ¿Cuál es el alcance de ambos? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero Machine Learning y Deep Learning, digamos que son dos caras de la misma moneda. El Machine Learning es la capacidad que tenemos de enseñar a una máquina a predecir o a generar información nueva a partir de lo que ha podido ajustarse mediante la exposición a muchos datos de entrenamiento, ¿no? Mi fuerza bruta o entrenamiento. Y el Deep Learning es ese mismo proceso, pero en el cual estamos utilizando muchas capas de relación entre todos esos datos. Cuantas más capas mejor, en teoría, ¿vale? Aunque hay ciertos trabajos que indican que teóricamente todo se podría representar en una capa, pero cuantas más capas, más conceptos ocultos podemos desarrollar
también a través de la utilización de gran capacidad de cómputo, pero más conceptos ocultos podemos desarrollar, más resultados ajustados basados en conceptos atravesados, ¿no? Conceptos relacionados que no somos capaces de identificar de manera consciente, se pueden desarrollar, ¿no? Y entonces surgen resultados que nos pueden parecer como magia, ¿no? Pero que en realidad no lo son. En realidad es la aplicación sistemática de gran capacidad de cómputo para desarrollar esos ajustes de pesos, ¿no? Vale, el mercado de las GPUs está desplazando al de las CPUs. Ciertamente para este tipo de cálculos, sí. Pero las CPUs siguen siendo necesarias para otro tipo de operaciones. Es como si en una compañía dijésemos que el departamento de marketing está desplazando al departamento de producción. Bueno, sí, para determinadas cosas hoy en día es más importante el marketing que la producción, pero la producción sigue siendo necesaria y lo seguirá siendo, ¿no? Porque sin producción no podemos vender, pero sin marketing hoy en día pues tampoco tiene mucho sentido producir. Es una analogía barata, pero, tiene el objetivo de decir que tanto la CPU como la GPU tienen una misión diferenciada y lo que sí es cierto es que cada vez es más importante contar con la unión de la CPU y la GPU en los dispositivos que manejamos, ¿no? De hecho, los últimos teléfonos ya disponen no solo de GPU, sino de unidades neurales, ¿no? Que al final son muy similares a las GPU, solo que se les da este nombre casi de marketing, que tienen como objetivo tener multitud de cores de cómputo para poder ejecutar redes neuronales en nuestro bolsillo, ¿no? En nuestros dispositivos móviles. Todo esto de Snapchat, los filtros de Instagram, todo esto al final son este tipo de sistemas que estamos llevando en nuestro bolsillo y que están ejecutándose en nuestros teléfonos, ¿no? Así que sí, es muy importante contar con GPUs y el mercado de las GPUs seguirá creciendo, pero no desplazan a las CPUs, que al final son las que gestionan la memoria, gestionan el sistema operativo, gestionan la interacción con el micrófono, con la cámara, ¿vale? Ese tipo de cosas no van a desaparecer. Vale, bueno, creo que no hay más preguntas. Ha sido un placer poder daros esta visión acerca de la inteligencia artificial y del procesamiento de datos. Y bueno, estoy disponible en LinkedIn, tenéis mi perfil y encantado de compartir estos minutos con vosotros en el día de hoy.